La semana pasada la Reserva Federal de Estados Unidos bajó la tasa de interés. No lo habíamos podido analizar en profundidad acá en Agenda Económica por las fiestas patrias. Llegó el momento de hacerlo en la conversación habitual de los lunes junto a Diego Bobadilla, que es Head de Portafolio Solutions de BTG Pactual. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, ¿y tú, Nico? Muy bien. Ya ha habido algunos días en que el mercado ha podido digerir la decisión de la Fed de bajar la tasa de interés. Con ese espacio de tiempo, ¿cómo lo ven en BTG Pactual? A ver, lo primero es que la Fed empieza a ceder a la debilidad del mercado laboral que vimos a finales de julio y que se confirmó con el dato de agosto. Entonces, en esta balanza entre privilegiar la inflación y privilegiar el empleo, se decanta por el empleo, ¿cierto? Porque la crítico. Fed tiene dos objetivos principales, que es la estabilidad de precios, como el Banco Central de acá, pero también velar por el buen desempeño del mercado laboral y la generación de empleos. Exactamente, y que son objetivos contrapuestos. Cuando yo estimulo la economía y creo empleo, genero un poquito de inflación, y cuando la reduzco, genero el efecto inverso. Por lo tanto, genera un buen balance. Ahora, en general, el más crítico tiende a ser el empleo. Si bien la inflación ha sido el tema en los últimos años, la Reserva Federal ha gozado de pleno empleo y que se ha visto poco impactado con las tasas de interés. Entonces, en ese sentido, ahora que empieza a mostrar algunas grietas entre comillas, está con un 4,2% de desempleo en Estados Unidos, que es bajo, digamos, pero la Reserva Federal se preocupa cuando eso empieza a subir o la creación de empleo es muy baja, como pasó en los últimos dos datos. Y en eso intenta ser preventivo. ¿Y por qué es preventivo? Porque finalmente cuando el empleo se agrieta y empieza a generarse desempleo, es difícil revertirlo. No porque yo ahora empiece a bajar las tasas cuando tengo desempleo, la gente se contrata, ¿cierto? Las compañías hacen reducciones de personal o dejan de contratar gente o no, toman una cierta decisión y después si la Reserva Federal toma decisiones con respecto a las tasas, no es que eso se revierta automáticamente. Por eso los bancos centrales son tan cautos de no generar recesiones o no generar problemas muy agudos al momento, por ejemplo, cuando se combatió la inflación, tanto acá como en Estados Unidos, había mucha duda de hasta dónde llegar con las tasas, cuánto tiempo. El mercado financiero incluso incorporó dentro de sus proyecciones una recesión, porque es muy delicado meterse con el empleo. Cuando entonces el mercado, además de esta baja, proyecta que pueden haber dos más, de acuerdo precisamente a lo que se infiere de los mensajes de la Fed, es que estos problemas en el mercado laboral, no digo que sean necesariamente profundos de una crisis, pero son más estructurales y que por lo mismo que tú decías, que no se solucionan simplemente con una baja de tasa. Claro, efectivamente, lo que hace la Reserva Federal es que entrega una guía al mercado de lo que va a hacer e indica dos bajas de tasas para este año y dos el próximo año, llegando casi al 3% de tasa, llegando a la tasa final de largo plazo. Ahora, la Reserva Federal y los bancos centrales un tiempo atrás vienen funcionando con datos conocidos, el famoso data dependent que hablan los norteamericanos. Y hoy día los que están viendo políticamente y los cambios que están ocurriendo en términos de aranceles, en términos de regulaciones migratorias, digamos, y otras presiones, por ejemplo, que reciba la Reserva Federal, les desordenan un poco este naipe de ser dependiente de los datos. Porque una vez que ya ven los datos, ya se están desencadenando algunas cosas, que en tiempos normales es más fácil. Cuando empiezan a ver la tendencia, empiezan a actuar. Sin embargo, cuando se empiezan a dar datos que no siguen una tendencia o que son más difíciles de anticipar o que decididamente no saben qué es lo que va a provocar, se les complica mucho el trabajo. Nosotros comentábamos con Diego antes de empezar esta conversación sobre esta polémica por las visas de trabajo más permanentes en Estados Unidos, que se les van a cobrar a las empresas que contraten a las personas que piden estas visas, que eso puede impactar eventualmente en el corto y mediano plazo al empleo en general, y eso lo están viendo algunos analistas de mercado, que puede impactar en los precios de los activos, por ejemplo, de las acciones de las empresas que más contratan a personas en Estados Unidos que son de otros países. ¿A eso te refieres un poco tú, en cómo la Fed está teniendo más problemas para visualizar la evolución de los datos, porque las reglas del juego pueden cambiar de un minuto a otro con Donald Trump en la Casa Blanca? Claro, por supuesto. O sea, hubo un momento durante este año en que vimos anuncios de aranceles altísimos. Sí.
Entonces, la política monetaria, si yo tomo esos aranceles, es muy distinta que 2 semanas después cuando habían cambiado completamente. Y luego, las noticias son distintas, pero también la estimación de esos impactos genera cierta incertidumbre. Por otra parte, ya un ambiente crispado e incierto es una dificultad tremenda para la inversión. Cuando no tengo claras las reglas del juego hacia adelante y tengo que hacer proyectos que requieren años de compromiso, finalmente los aplazo. Y eso también genera un problema en empleo, porque las personas que yo iba a contratar para llevar a cabo esos proyectos no lo hago. Entonces vuelvo a tener un segundo efecto. Y finalmente, las políticas de repente más restrictivas con respecto al empleo migrante también generan impactos que también son bien difíciles de medir. Entonces, esta dependencia de los datos de la FED, que no los logra ver antes de que ocurra, no los logra anticipar, le generan una dificultad mucho mayor en poder moverse, que no es tan obvio finalmente que los bancos centrales sean dependientes de los datos o traten de anticiparse. ¿Por qué han ido de a poco migrando a mirar los datos y luego a actuar? Porque se han equivocado. El 2021, cuando pasó lo de la inflación, escribieron en los comunicados, la inflación va a ser transitoria. Y no lo fue. Y tuvieron que eliminarlo, después subir las tasas más fuertes. Entonces han aprendido a ser más cautos. Pero esto se contrapone con estas medidas que van cambiando rápidamente. Es como al revés de lo que se le critica al Banco Central de Chile, que es muy cauto y muchas veces el mercado les pide que sean un poco más rápidos. Ahora, si la Fed de Estados Unidos está en problemas para poder leer correctamente lo que vendrá a futuro en la economía de Estados Unidos, ¿en qué pie están ustedes, analistas que tienen que anticipar también cómo valorizar los activos de Estados Unidos, los bonos del Tesoro, también en un corto, mediano y largo plazo para poder responder a las inquietudes de los clientes que les dicen, oigan, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Dónde puedo moverme? Yo creo que en buena parte, por ejemplo, si miramos el caso de Estados Unidos y uno lo abre, hay claramente dos tendencias. La tendencia del mercado que está ligado a todo este boom de la inteligencia artificial y las compañías tecnológicas. Lo que vimos con Oracle hace algunos días, que elevó 40% su acción en un solo día. Exacto, hemos visto las compañías tecnológicas todavía muy robustas de la mano de esta tendencia, pero las compañías más ligadas al sector real no. Por lo tanto, ahí hay un cierto punto de diversificación donde uno toma algunos resguardos o se carga a otros tipos de compañías. Por otra parte, también Estados Unidos ha sido lo que más ha subido en los últimos años, las valuaciones están muy altas, o sea, se espera que siga creciendo fuerte. Sin embargo, el resto del mundo se ha empezado a reactivar también. También de la mano de un Estados Unidos que los apoya menos. Y en esa línea hay espacio para diversificar. Y en el tercer punto, que lo hemos mencionado en otras oportunidades, las tasas de interés hoy día están por arriba de la inflación. Y eso no pasaba hace unos años atrás y hay que aprovecharlo. Por lo tanto, hay formas de combinar y nosotros las vamos aplicando siempre, obviamente, con asesoría para ver cuánto de cada cosa tener. Hace un tiempo atrás se hablaba mucho que la diversificación no tenía mucho valor porque habían pocos activos que rentaban mucho. Las compañías tecnológicas eran lo único que rentaba, los mercados emergentes le iba mal, Latinoamérica, Chile. Y este año hemos visto una devolución de esa tendencia y se ha vuelto a mostrar que invertir de forma asesorada y diversificada vale la pena. Con lo que tú mencionas, entonces, si alguien quiere apostar por Estados Unidos, hay que seguir haciéndolo por las compañías tech, las compañías que están más centradas en inteligencia artificial y menos aquellas que dependen del ciclo económico, estoy pensando retail u otros. Yo creo que vale la pena invertir en Estados Unidos como un todo. Hay ciertos espacios en que uno pensaría que la regulación va a ser más positiva. Por ejemplo, los bancos. Los bancos fueron muy regulados en el 2008, después, por justa razón, digamos, generaron una crisis bastante importante, pero hoy día esa regulación se viene devolviendo. Entonces son sectores que son interesantes. El sector farma estuvo bien golpeado por los precios que quieren disminuir en Estados Unidos, o que el gobierno está preocupado por disminuir el precio de los fármacos para la gente y han caído bastante abriéndose ventanas de oportunidad. Con respecto al mundo tecnológico e inteligencia artificial, yo creo que vale la pena
invertir de forma diversificada, o sea, de forma bien amplia, porque la forma en que se va a comportar finalmente la monetización de la inteligencia artificial es difícil de predecir. Hace poquito apareció una... Es un poco lo que mencionábamos recién con respecto a la Fed, que no es muy simple su tarea de predecir lo que viene. Aquí pasa lo mismo con las empresas de inteligencia artificial o que determinan mucho eso que hacer con la inteligencia artificial. Uno tiende a creer que van a subir harto, pero no se sabe cuál, dependiendo de cuál va a ser la próxima disrupción que haya. Exacto. Hay compañías que vienen aplicando estas estrategias para ser más productivas y generar más valor, pero hay otras que tienen buenas tesis. Hace poquito revisamos, por ejemplo, una compañía que daba clases de idioma. Entonces, en vez de poner a los profesores, ponía una inteligencia artificial a enseñar. Tremenda productividad. Pero después empezó a trascender que uno lo podía hacer directamente. Entonces, sube la compañía, después cae. Entonces, hay distintos puntos todavía que no están suficientemente claros. Y yo creo que en ese sentido hay que ser cauto en invertir cosas que sean muy temáticas de inteligencia artificial para no sorprenderse negativamente con algo que también es difícil de entender. Diego, para ir cerrando esta conversación que ha estado principalmente centrada en Estados Unidos, la clásica recomendación de cómo diversificar las inversiones, cuánto en renta variable con los ítems que tú ya mencionaste y cuánto también aún en renta fija, bonos del Tesoro de Estados Unidos, que siguen siendo el activo más seguro del mundo. O sea, yo creo que los bonos del Tesoro y las inversiones de largo plazo siguen teniendo cabida dentro de los portafolios, sobre todo por las tasas. Hoy día tenemos un Treasury 10 años en torno al 4%, y que si llega un momento recesivo, que es difícil preverlo, nos va a ayudar, ¿cierto? Nos va a ayudar a que el portafolio se defienda. Por otra parte, lo hemos mencionado en otras oportunidades, Latinoamérica viene después de muchos años muy malos. Entonces, hoy día tenemos rentabilidades en Brasil, Chile, en torno al 40%, pero todavía les queda más espacio de alza pensando en todo lo que cayeron antes y también considerando la inflación que hubo. Entonces, ojo con no marearse un poco con los valores nominales de los índices, porque la inflación ha sido muy alta, por lo tanto, las compañías están ganando mucha plata por el alza de precios. Y finalmente, apoyarse acá también en la deuda en Chile, reajustable en UF, lo cual es una tremenda ventaja. Y esas cosas, al irlas combinando, van generando una experiencia de inversión más tranquila en que uno puede aprovechar las oportunidades, porque tal como vimos a principio de año, tuvimos una caída importante en los mercados en marzo, hasta casi una taza de leche, pero hay muchas noticias nuevas y cuesta predecir esas caídas. Es importante tener algo ahí para aprovecharlas. Y sobre todo que van a quedar pocas semanas para la elección presidencial de noviembre y luego la segunda vuelta en diciembre. Así que más adelante, acá en nuestra sección con BTG Pactual de los lunes, vamos a ver también cómo el mercado está reaccionando a distintas noticias del ámbito presidencial. Diego Bobadilla, Head de Portfolio Solutions en BTG Pactual. Como siempre, gracias por acompañarnos. Encantado, Nico. Y también a ustedes, gracias por acompañarnos acá en este lunes de Agenda Económica PM. Sigan con nosotros en CNN Chile.